Buenas tardes, bienvenidos a este espacio promovido por Proactivo. Premios Proactivo desde sus inicios en el 2018 tiene como objetivo principal dar viabilidad a aquellos proyectos que son innovadores y están orientados al desarrollo sostenible. En esta edición, los proyectos y las ponencias han tenido como eje central la innovación en la crisis sanitaria, económica y climática para la recuperación sostenible, especialmente en un contexto agravado por la pandemia, donde se vieron iniciativas ejecutadas por profesionales de primer nivel y gran compromiso social, tal y como lo mencionó anoche el presidente de esta cuarta edición de Premios Proactivo, Daniel Cámac. En la sesión de ayer se vio la importancia de la tecnología para responder a la crisis sanitaria que se vive desde los distintos frentes, donde la crisis evidenció necesidades como la de tener una cadena logística impecable para dar las condiciones adecuadas y lograr que la vacuna, por ejemplo, mantenga eficacia desde que sale de un laboratorio hasta que llega al hombro de un peruano, como lo explicó Diego Ortega. Otro aspecto que también se destacaron anoche fue la necesidad de recuperar la confianza entre todos los peruanos para que las empresas sigan invirtiendo en el país, tal y como lo mencionó Rosa María Flores Arauz, quien dijo que desde la más pequeña de las empresas hasta la más grande debían tener una visión compartida y colaborativa. Asimismo, tuvimos el honor de contar con la participación de la embajadora de Suecia, María Kremer, quien nos mencionó que en Suecia el sector minero manejó la crisis mejor que otros sectores de la economía, similar a lo que sucedió en el Perú. En Suecia, cuando otros sectores registraron una caída de aproximadamente el 35%, la minería registró en el mismo periodo un alza del 3%, y fue uno de los pocos sectores que mantuvo a su personal y contribuyó al país. Una explicación para esta alza en un contexto tan adverso es lo que destacó la embajadora, fueron los sistemas de seguridad, la tecnología y la automatización utilizados. Suecia es considerado uno de los países más innovadores del mundo. Quería comentarles un poco sobre la sesión de ayer, pero hoy estamos aquí para la sesión que hemos denominado Innovación en Crisis Económica, en donde se hablará de los desafíos que enfrentamos, pero también qué oportunidades encontramos, donde desde la innovación y de la mano de la sostenibilidad podemos seguir sumando esfuerzos para mejorar la vida de las personas y la de nuestros negocios. De antemano, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan esta tarde y en especial a las personas que están en el panel, a quienes presentaremos a continuación. Esta tarde nos acompañan Antje Bandet, directora gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana desde el año 2014, lideró la creación y desarrollo del Centro Peruano-Alemán de Negocios Mineros, enfocado en el desarrollo de una minería sustentable. Se formó en Alemania en Ciencias Regionales de América Latina en la Universidad de Rostock y completó sus estudios en Marketing Internacional de la Universidad de Chile. Durante su trayectoria profesional en la Cámara Alemana en Chile, a cargo del Business Center, se formó como Innovation Manager. También nos acompaña esta tarde Luis Miguel Castilla, PhD y Máster en Economía por Johns Hopkins University y Administración de Empresas en Economía de McGill University. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Perú, tales como ministro de Economía y Finanzas, así como embajador en los Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y el Banco Mundial. Es miembro del Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el MIT y diversas universidades de Estados Unidos y Perú. Nos acompaña también César Butrón, ingeniero mecánico electricista graduado de la UNI, magíster en regulación de servicios públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 35 años de experiencia en el sector eléctrico, presidente del COES desde el 2008 a la fecha. Nos acompaña también esta tarde Felipe Cantó Arias, licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría LLM en la especialización de finanzas corporativas. Formó parte del programa de negociación avanzada de la Universidad de Harvard y del programa de gestión de CEOs de Kellogg School of Management, y tiene amplia experiencia de trabajo en el sector público y privado en las especialidades de asuntos corporativos y planeamiento. También tenemos el honor de estar acompañados de Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias,
es ingeniero industrial por la Universidad de Nueva York, 2 veces vicepresidente de la República, 2 veces presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, vicepresidente de Confiep, fundador y presidente de la Comisión para la Promoción de Exportadores PROMPEX, hoy PROMPERÚ, fundador y presidente, actualmente presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias. También estamos acompañados por José Marún, presidente de Premios Productivos del año 2019, es ingeniero de minas con más de 35 años de experiencia en la industria, trabajó en Argentina, Perú, Chile y Australia, ha desarrollado numerosos proyectos de gran envergadura, entre ellos Antapacay y Las Bambas desde sus orígenes aquí en Perú, ha ocupado altos cargos para empresas como Xstrata, Glencore, con alcance regional en Sudamérica, y también ha sido presidente de Komatsu, Mitsui en Perú, y es director de empresa de maquinarias y mineras en Perú y asesor internacional de empresas en Japón. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos esta tarde, y ahora le cedo la palabra a Antje van Delft. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, y muy buenas noches desde Alemania a todos los presentes. Muchas gracias, Mónica, por invitarme nuevamente a formar parte de esta importante actividad, esta iniciativa que es los premios Proactiva, que justamente da un espacio para destacar, reconocer y hacer visible también, ¿no?, los proyectos y el compromiso de la industria minera peruana, ¿no?, con los temas de la sustentabilidad. Y hablamos de sustentabilidad no solamente económica, también obviamente social y medioambiental. Y también muy contenta aquí está acompañado con tan ilustre panel. Me toca dar unas breves palabras de saludo. Yo creo que el tema que nos convoca hoy día de verdad no puede ser mejor elegida poner la innovación en el contexto de una crisis, porque, bueno, como hemos vivido y como lo ha mostrado también la historia, yo creo que la humanidad y de nuestros países, las crisis siempre impulsan la innovación. Las crisis son los momentos cuando nos sacan de nuestra zona de confort y hay que actuar, hay que buscar nuevas soluciones. Siempre es un momento de mucho dolor, también lo sabemos muy bien, pero también, como siempre se dice, y la realidad da fe de eso, las crisis también presentan oportunidades, ¿no? Pero también es importante mencionar en este contexto, por eso también estamos acá, que la innovación en el contexto en que pase, y especialmente también en un contexto tan desafiante como es una crisis, necesita igual un ecosistema para poder generarse. Y ese ecosistema justamente se puede generar a través de una cooperación e interacción de todas las partes, de todos los stakeholders que forman parte de este proceso. Y ahí quería destacar justamente la experiencia que también hemos tenido en Alemania y que también creo que se está viendo en muchas partes donde hay un ecosistema de innovación muy propicio, muy bueno, y hay una interacción muy bien coordinada y de manera muy positiva y constructiva entre las diferentes entes, que son el ente público, que es el gobierno, ¿no?, y sus entidades, el sector privado, que son las empresas, y también la academia, porque hoy día hablamos de innovación, también la academia juega un rol muy fundamental, no solamente en lo que es la formación y la generación de conocimiento, sino también en la creación de nuevas soluciones, una interacción muy activa entre las empresas y el Estado para en conjunto sacar estas soluciones innovadoras que se requieren, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el 70% incluso de los financiamientos de los centros de innovación, de centros de investigación y desarrollo, provienen también de la parte pública y bueno, de la parte privada, y el resto, el 30% del privado, hay una interacción muy fuerte, ¿no? Hay centros que están más orientados a la investigación más básica y otros más en la aplicación, pero es importante, y creo que aquí también tenemos un gran potencial, y muchos de los ejemplos que se están aquí postulando también muestran esta interacción. Bueno, en Alemania o en general los desafíos que vivimos, que son especialmente, bueno, aquí tenemos varios representantes de eso,
el tema de la energía, el tema de garantizar el suministro de energía y también generar una gestión de energía sustentable, que es en Alemania que no tiene, por ejemplo, recursos propios, un tema muy desafiante, sobre todo también en el contexto del cambio climático. Ha sido, por ejemplo, un ejemplo donde los diferentes actores se han unido y han planteado una estrategia en conjunto para superarlo, ¿no? Igual como es actualmente todo el tema de la digitalización y también lo que llamamos el Green Deal, el Pacto Verde, que incluye, por ejemplo, la economía circular. Ninguna parte puede hacerla sola, sino digamos, estas soluciones, ¿no? Ese crecimiento se tiene que dar en conjunto, ¿no? Y, por ejemplo, también, y eso también se ve mucho en Perú ahora también, de la generación, por ejemplo, de las clusters, que al final no son más que eso. Los clusters son justamente plataformas donde se reúnen los diferentes stakeholders y donde se trabaja en conjunto para sacar nuevas soluciones. Y es importante que todos los stakeholders estén ahí, no solamente algunos. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar todavía para de verdad todos se hagan parte de eso y aportan con su conocimiento y sus herramientas también, ¿no? Bueno, y también como último dato también, y esto se habla mucho en los últimos meses también en el Perú, el pilar de las economías del mundo, de las mayorías, aquí en Europa, pero también en el Perú, en Latinoamérica, son las pequeñas y medianas empresas. Y hemos observado también en esta crisis que justamente también las pequeñas y medianas empresas, que forman parte importante también de la cadena de suministro de las grandes empresas, han tenido la capacidad de reinventarse, de sacar nuevas ideas y nuevas soluciones, nuevos modelos de negocios para poder seguir adelante. Y bueno, eso más bien lo que quería comentarles, llamar a trabajar en conjunto, digamos, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional, porque hoy en día ya ninguna economía está aislada, estamos viendo un mundo muy globalizado, estamos también sintiendo esta interconexión a través de las cadenas de suministro globales que han sido también afectados por esta crisis y hemos tenido que buscar también nuevas soluciones en esta dirección. Así que muchas gracias y nos deseo una interesante jornada. Muchas gracias, Santi. Ahora pasamos a un breve video muy relacionado a esta sesión de innovación en crisis económica. Gracias. Y ahora, siguiendo con nuestro programa, vamos a escuchar a Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, como expositor. Va a tener 15 minutos para su exposición y luego vamos a oír al resto de panelistas, quienes tendrán 10 minutos cada uno. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla para presentar una presentación, por favor. ¿Me confirman si la están viendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ante todo, mi agradecimiento por participar en este evento del Premios Proactivo. Acá quisiera, el tema es innovación en crisis económica. Voy a tratar de adecuar lo que tenía planteado presentarles y plantear un tema de innovación en políticas públicas, que creo que es lo que todos quisiéramos ver de nuestro gobierno, que hoy escuchamos al presidente dar su rendición de cuentas y creo que toda crisis es una oportunidad, ojalá que sepamos aprovechar. Entonces acá, para empezar la presentación,
algo que ya todos sabemos. Estamos en una fase de recuperación que hasta el día de la última data disponible, ya a nivel agregado, el PBI per cápita habría recuperado sus niveles pre-pandemia. Esto es positivo. Ahora, los promedios esconden mucha heterogeneidad entre regiones, entre sectores, pero esto se ha dado gracias a tres aspectos centrales. Uno, obviamente, un rebote estadístico después del colapso del año pasado. Lo segundo, en un entorno internacional bastante favorable, especialmente en términos de intercambio elevados, precios de las materias primas, de los metales. Y lo tercero es, finalmente, un avance en el proceso de vacunación, que si a mí me preguntan, creo que es lo más destacable de estos primeros 100 meses de gestión, donde se ha dado continuidad. Y hoy día podemos decir que estamos ya en camino de tener una población vacunada con 2 dosis. No obstante ello, el mercado laboral se encuentra aún significativamente rezagado. Y esto quizás sea uno de los principales lastres de la situación de crisis que ha vivido el país por todos estos últimos meses. La tasa de desempleo, acá viendo los trimestres móviles hacia el tercer trimestre de este año, se ubica en niveles de 10%. Este es un nivel bastante elevado, un nivel que casi, digamos, duplica los niveles pre-pandemia. Y básicamente la recuperación del empleo ha sido un empleo más precario, subempleo, el empleo informal. Y todavía el sector más golpeado ha sido el sector formal de la economía. Y más preocupante aún es que la capacidad adquisitiva de los ingresos del sector formal privado se encuentran aún retraídos con respecto a lo que eran en el año 2019, el año previo a la pandemia. Esto evidentemente se ve agudizado por el repunte inflacionario que lamentablemente tenemos producto de un shock transitorio de oferta y esta mayor depreciación del tipo de cambio que lamentablemente responde a una desconfianza, ¿no? a temores fundados que ha hecho que haya una fuga de capitales significativa en lo que va del año. Ahora, si uno ve la última encuesta de opinión que publicó Ipsos del Diario del Comercio de hace unas semanas y se le pregunta a los peruanos cuál debiera ser la principal prioridad del gobierno y es clarísimo el mensaje de la población. Casi 6 de 10 peruanos opina que reactivar la economía, generar empleo, debería ser el foco de la acción gubernamental. Esto es importante, incluso ha desplazado lo que hasta hace poco era la principal prioridad, que era avanzar con la vacunación y con la contención de la crisis sanitaria. Y ustedes ven un poquito más abajo, en la última línea, lo que para la población que ha sido encuestada, lo que menos consideran como tema prioritario es un cambio de la Constitución, que es un tema en el cual las autoridades actuales insisten en impulsar y que lamentablemente en mi criterio y el de muchos otros economistas frena, digamos, la posibilidad de reactivarnos de manera sostenible. Ahora, en esta coyuntura, y creo que lo que debe llamar a la atención de las autoridades, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, es que acá en el Perú hemos pasado de tener un crecimiento potencial, un crecimiento cuando se utilizan todos los recursos a la máxima capacidad, en torno al 6%, incluso por niveles por encima del 6%, cuando estábamos en el pico de la bonanza de las commodities, a tener hoy en día una tercera parte de ese crecimiento potencial. Y esto es fundamental porque este es el crecimiento que nos interesa, el crecimiento de largo plazo basado en incrementos en la productividad. Y esto lamentablemente ha sido esquivo. Tenemos una brecha producto que es muy, muy grande, de más de 8%. Y esto es lo que hoy en día debería concitar la atención de todas las autoridades. Es qué tipo de reformas, qué tipo de cambios se pueden hacer para efectivamente tener un país que crezca más y que este crecimiento tenga todos los objetivos que queremos darle, ¿no? Un crecimiento sustentable, inclusivo, respetuoso del medio ambiente, como dijo la colega desde Alemania, y agradezco que esté acompañándonos desde tan tarde allá, pero esta es la pregunta central.
Y esto creemos que demanda una innovación en políticas públicas, porque más de lo mismo pareciera que no va a funcionar y hay que pensar quizás fuera de la caja en algunos temas. Pero esto no significa tirar por la borda lo que efectivamente se ha avanzado en el país las últimas 3 décadas, que han sido notorios y que han permitido que el país efectivamente sea un país que ha avanzado muchísimo, ¿no? Solamente el dato, hace 30 años el nivel de pobreza era de 65%. Y hoy en día es de 30, lamentablemente por el incremento que ha habido a raíz de la pandemia, pero ha sido uno de los países que mayor reducción de pobreza ha obtenido en América Latina las últimas 3 décadas. Entonces, ¿cómo lograr que ese crecimiento que todos anhelamos efectivamente sea uno que signifique desarrollo y desarrollo compartido para todos? Y acá lo que se postula es que el sector minería, el sector extractivas, definitivamente es un sector que puede ser clave para apuntalar ese crecimiento a largo plazo. Creo que acá toda la audiencia y los espectadores y el panel muy selecto que nos acompaña sabe el potencial que tiene la minería. La minería hemos sido bendecidos con este recurso natural y somos un jugador mundial clave. Y ahí pueden ver los datos, el peso, casi 10% contribución en los últimos 10 años, una enormidad de exportaciones en los últimos 10 años acumuladas, igual recaudación y empleo. Y empleo que muchas veces se considera un sector en clave, pero es un sector que tiene una cantidad de encadenamientos y de empleo indirecto e inducido muy importante. Para ello es importante asegurar de preservar la competitividad de este sector. Y este sector tiene una cartera de proyectos muy importantes, pero en un entorno en el cual se está discutiendo nuevamente las reglas del juego. Hoy tuve la oportunidad de asistir a una sesión de la Comisión de Economía y dar una opinión con respecto a las facultades legislativas para cambiar el régimen minero, que tuve la oportunidad de cambiarlo cuando en mi gestión de ministro hace 10 años, y que creo que ha sido uno muy positivo para tener un sistema progresivo, un sistema que maximizaba la recaudación. El día de hoy, donde se piensa que la renta minera se estima va a triplicar el aporte al fisco y que efectivamente esto se ha hecho manteniendo la competitividad y preservando la seguridad jurídica de los convenios de estabilidad tributaria, eso hoy en día está en juego. Está en juego en lo que se viene discutiendo en el Congreso, a la par del manejo de conflictos sociales, a la par de esta sensación de que los proyectos mineros, los proyectos extractivos no tienen rentabilidad social. Yo me pregunto, ¿qué proyecto puede no tener rentabilidad social? Puede que tenga poca, mediana o mucha, pero creo que el foco de las intervenciones es cómo crear el entorno habilitante para efectivamente traducir esa riqueza del subsuelo en bienestar y calidad de vida para el país. Y obviamente tenemos una problemática compleja, es un sector que quizás le ha ido menos bien y ahí está Felipe Cantuarias y él probablemente con mayor conocimiento de causa puede contarnos, pero el sector de hidrocarburos quizás sea uno de los sectores más complejos que estamos viendo, que a la par de temas ambientales, complicados, problemas sociales, legales, hay un claro declive, digamos, de la producción de hidrocarburos en el país a nivel de petróleo, de pozos petroleros. Y evidentemente, acá no lo menciono, pero el tema del gas natural, que ahora se ha vuelto un tema central aparentemente en las políticas públicas, de lograr esta masificación que se quiere y de comenzar de alguna forma a manosear un sector que yo creo que es un sector que ha sido clave en la transformación del Perú. Es un sector que hoy día constituye o provee el 45% de la energía del país, una energía que es mucho más limpia que en otros países y que efectivamente es una energía barata y que ha logrado unas mejoras en la competitividad del sector minero. Parte de la competitividad del Perú se deriva de su bajo costo energético, mucho más bajo que Chile y que otros países. Acá, yendo al tema de cómo convertir la riqueza que se extrae del subsuelo y que paga impuestos, que paga regalías en bienestar,
y creo que ese es el meollo del asunto y lo que también muchos de los pobladores en las áreas de influencia reclaman y con justicia, es que efectivamente esta cantidad gigantesca de recursos fiscales, del pago de impuesto a la renta, de regalías, de gravámenes, de contribuciones, etcétera, etcétera, se traduzca en bienestar. Y lo que vemos es que lamentablemente, pese a esta enormidad de recursos, no ha habido tal impacto. Acá es un estudio que realizamos en mi consultora con unos colegas, donde este fue un trabajo que se realizó para la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, donde nos pedían ver efectivamente cuando se discutían las distintas modalidades de ver si se le da un pago en efectivo a la población de las áreas de influencia, se modifica el canon, cómo cambiarlo. Bueno, acá lo que nos topamos es cuando uno trata de ver el impacto sobre la calidad de vida, sea el índice de pobreza, años de escolaridad, indicadores básicos elementales, vemos que la inversión minera, el canon, el uso del canon, no se ha traducido en impactos reales que ha cambiado la vida de la gente. Y esto también varía de región a región. Hay regiones que han sido mucho más exitosas que otras, pero hay algunas que no han logrado. Y esto, principalmente, en mi criterio, se debe a que no hemos tomado las decisiones políticas para efectivamente tomar el toro por las astas. En mi criterio, estos temas tienen que ver con problemas en la efectividad del Estado, tienen que ver con la forma como el país se descentralizó, cómo le otorgó competencias a autoridades que no tenían las capacidades. Y esto se puede ver claramente en este gráfico, que puede ser un tanto complicado, pero que creo que es exactamente el sustento de qué tipo de innovaciones en política pública debería el gobierno adelantar para efectivamente, en el cliché del gobierno de un país rico, pobre, país rico, etcétera, efectivamente romper esa percepción y esa realidad. Tenemos un proceso de descentralización que en el país se originó ya hace más de 20 años, en el gobierno de Toledo, donde se dieron una serie de reformas constitucionales, donde se trasladaron una serie de competencias a los municipios y gobiernos regionales. Se crearon algunas instancias a nivel del gobierno nacional para hacer monitoreo, para ver que este proceso marchara, pero lamentablemente este ha sido un proceso absolutamente fallido en mi criterio. Es un proceso que explica por qué es que no se ha logrado traducir ese bienestar, esos recursos en bienestar para la población. Y ha habido muchos recursos, muchísimos recursos, que o se ha robado, o se ha mal usado, o se ha privilegiado proyectos de escasa rentabilidad social, atomizados muy pequeños y que no atienden, digamos, las necesidades de la población. Estoy pensando en Echarate, que tiene piscinas temperadas, o que hay palacios municipales en San Marcos, o una cantidad de jurisdicciones donde efectivamente, si uno superpone el mapa minero, el mapa de extractivas con el mapa de pobreza del país, es de verdad dramático lo que uno, esa fotografía, y buscando, digamos, qué hacer. Ahí hay responsabilidades compartidas, pero principalmente yo diría que recae en estas dificultades del Estado, un Estado disfuncional que no tiene personal continuo, hay una altísima rotación de funcionarios, que esto se ha agravado en los últimos años, hay una falta de planificación del territorio, en el buen sentido de la palabra, no en un sentido excluyente, sino en un sentido de complementariedad económica, hay una limitadísima capacidad institucional, y hay una disparidad de competencias y de transferencias de recursos de región a región. Hay un tema de equidad acá, de tener región rica y región pobre. Mariana ya me sacó el minuto y justo entro a conclusiones. Así que yendo hacia las innovaciones en política pública y respondiendo, bueno, ¿qué hacer? No pretendo dar la respuesta, sino poner la pregunta. La recuperación nuestra se está dando y lamentablemente el tema político está poniendo en duda si esta recuperación se va a poder sostener. Mi criterio, creo que el sector extractivo, en particular minería y hidrocarburos, puede definitivamente apuntalar
un mayor desarrollo, cambiar esta situación de un crecimiento potencial bajo, que efectivamente cambie la vida de los ciudadanos, pero para esto tenemos que asegurar que la renta que se origina a estos sectores extractivos no sea capturada por intereses, sino que efectivamente cambie la vida de la población en las zonas de influencia y en todo el país. Esto no solamente aplica aplica a los 3 niveles de gobierno, el comentario. Para ello, ¿cuáles son las innovaciones que pueden sonar simples, que se pueden perseguir? Uno, creemos que es una visión distinta de la planificación del territorio. Hemos tenido mucha alergia a la palabra planificación, y les digo, viniendo del Ministerio de Economía, donde esto era sinónimo de cosa mala. Planificación, palabra mala. Por la mala planificación y la mala concepción que se tenía del pasado. Esto, sumado a cambios en modelos de ejecución de la inversión más eficientes y transparentes, y acá ha habido innovaciones importantes, distintas modalidades, G2G, obras por impuestos, proyectos especiales de inversión pública, PMOs, y creo que la innovación más grande en el chip del funcionario público es salirse de esta mentalidad de cemento y concreto y pensar en provisión de servicios, porque creo que eso cambia mucho la dinámica y el tipo de prestación y el tipo de mejora que hay que hacer en el Estado para efectivamente que esto se dé. Y esto sin duda pasa por sí tener una discusión quizá constitucional de revisar el proceso de descentralización. Acá sí vale la pena abrir la Carta Magna y ver efectivamente por qué es que no se dan estos procesos, porque muchas veces uno habla del canon, uno habla de recursos y automáticamente despierta todas las alertas regionalistas, estos sentidos de feudos, no toques mi plata, es mío, no te metas con mis recursos, y esto creo que es el obstáculo para efectivamente realizar cambios en esta materia. Con esto termino. Muchas gracias por la presentación y ha habido a recibir los comentarios. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Gracias por tu tiempo y la exposición. Ahora vamos a darle pase a César Butrón con 10 minutos. Bien, bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Mariana. Escuchando a Luis Miguel, claramente el problema que enfrenta el sector energía, pensando en el sector o el sistema que puede generar electricidad para consumo de todos los peruanos, todas las industrias, uso doméstico, etcétera, es justamente ¿no? Que viene una reactivación y la reactivación definitivamente implica incremento de demanda. Y efectivamente, si la reactivación se produce en el sector minero, el crecimiento puede ser explosivo, ¿no? Recordemos en los años 2007-2008, debido a ese crecimiento minero, la demanda eléctrica en el Perú crecía al ritmo de 8.5, llegó el 2007 a crecer a 10%. Y eso es una enormidad, si comparamos con Europa, por ejemplo, que no crece más del 1 o 2%, y esto es mucho decir. Entonces, el reto principal vendría cómo se va a atender ese crecimiento de demanda. Si no hubiera desarrollo minero, aún así tenemos un crecimiento de demanda vegetativa de alrededor del 4%. Y entonces, ya entrando al tema de innovación, permítame dar una visión de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a la actividad eléctrica en general. Hasta hace unos pocos años, 10 años más o menos, el negocio eléctrico era esencialmente lo mismo que se venía haciendo hace más de 100 años. Las tecnologías, los principios de funcionamiento para generar, transmitir y distribuir electricidad son básicamente o eran básicamente las mismas de hace 100 años. Hace poco, hace estos 10 años, empieza una revolución total en los sistemas eléctricos del mundo, que es precisamente un sector que ahora está en una ebullición de innovación, totalmente. El negocio está cambiando. Primero se están abandonando las energías fósiles definitivamente, ¿no? El carbón, el primero de todos. Vale la pena mencionar que el Perú no usa carbón ahorita en generación de electricidad. Solo queda una única planta de carbón que se va a desactivar el próximo año. Y el Perú entonces tiene una matriz muy limpia, ¿no? Vamos a explicar un poco más adelante. Entonces,
aparecen las energías renovables de todos los tipos, ¿no? Viento, sol, mareomotriz, geotérmica, etc. Hay una serie de diseños, termosolar, centrales de bombeo, etc. Son una serie de nuevas tecnologías que prometen llegar pues, al deseado futuro de cero carbono, ¿no? De generar electricidad para atender a todo el mundo moderno sin producir gases de efecto invernadero. Y esto es una tendencia mundial muy grande y está en plena ebullición y lleva consigo una serie de cambios. La generación ya no será concentrada en un solo sitio o sitios lejanos, va a haber generación distribuida, el consumidor a su vez puede producir también energía, puede vender al sistema eléctrico, se tiene que digitalizar todas las redes para poder manejar ese tipo de transacciones. O sea, se viene un cambio radical, la electrificación del transporte en todos los niveles, también, o sea, ya no usar combustibles, sino baterías o el hidrógeno. Entonces, el sistema eléctrico está, y el hidrógeno de la minería es muy, muy importante, es uno de los primeros usos. El sector eléctrico, el negocio eléctrico está en una ebullición terrible, un cambio, una innovación muy grande. Pero ustedes dirán, ¿y el Perú cómo es? ¿Para cuándo? ¿Por qué no estamos en eso? Hay razones para explicarlo. La primera y la fundamental es que desde el 2004, en el Perú el gas natural es un componente principal. Más o menos la mitad de la generación en el Perú es a base de gas natural, la otra mitad es hidroeléctrica, que es limpia, y solamente tenemos un 5% de energías renovables. Y ese gas natural tiene un precio que, aunque no lo crean, sí es barato comparado con el resto del mundo. Entonces, con ese precio barato, el precio de la electricidad ha sido tal hace tiempo que las energías renovables no podían competir, eran demasiado caras y por eso no entraban en el Perú. No es por falta de conocimiento, por negligencia, por visión antigua, etcétera, sino porque en el análisis económico, unas energías renovables que costaban arriba de los $100 el megavatio hora no podían competir con un sistema que tenía un promedio de $45 el megavatio hora como precio de electricidad a nivel mayorista. Entonces, recién han bajado de precio y recién están pudiendo entrar a competir por sí solas. Todas las energías renovables que hay en el Perú hasta ahora, todas sin excepción, tienen subsidio. Y en el Perú han significado incremento de tarifas en lugar de reducción de tarifas como en otros países. Recién ahora se presenta el reto para el Perú. Y tenemos, nuevamente, el gas natural es un jugador muy importante, porque si nuestras proyecciones indican que si al 2026 no llega el gas al sur, que es lo que todos los gobiernos prometen, y no se construye nada más, el 2026 se nos acaba la reserva eficiente, la reserva barata, y vamos a tener que empezar a quemar petróleo diésel para atender el sistema eléctrico peruano. Eso es así de claro. Ese 2026 puede acercarse mucho si hay un despegue de la minería, que es el principal consumidor intensivo de electricidad, o puede alejarse si la economía no crece como estamos previendo. Pero el asunto es que en algún momento alrededor del 2026 eso va a pasar. Entonces, si llega el gas al sur, tenemos hasta el 2032 sin problemas, sin construir nada más, y no tenemos que hacer nada más para atender el sistema. Pero si no llega el gas al sur, cosa que no sabemos si ocurrirá o no, vamos a necesitar nueva generación que se pueda construir rápido y que además sea limpia. Y esas solo pueden ser las energías renovables y dentro de ellas el viento y el sol. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que toca el sector eléctrico ahora no es en tecnología, no es en sistemas, no es en digitalización, porque todo eso se sabe, se conoce, etcétera, etcétera. ¿No? El reto es desarrollar la regulación, innovar en regulación, en las reglas que creen mercados para que se puedan dar estas actividades, para que puedan financiarse por sí solas, que pueda haber los sistemas que permiten atender la intermitencia o la variabilidad de estas energías, porque son intermitentes o son variables, ¿no es cierto? Y se necesita, y todos dicen, bueno, ahí está el almacenamiento, baterías, eso también es pura innovación. Pero si no hay las reglas para que alguien pueda venir y poner negocio de baterías para atender las variaciones del sol y del viento, no lo vamos a poder resolver. Entonces, el foco, lo más importante, es la innovación en regulación. Se tiene que desarrollar nuevas reglas para permitir sistemas de almacenamiento, para permitir que estos sean rentables, para que a su vez esto permita que las nuevas energías que ingresen
no perjudiquen la seguridad y la calidad de suministro eléctrico. Y eso es lo que estamos enfrentando, y eso es lo que habría que desarrollar. Hay otros temas, ¿no? Como cómo usar la electrificación del transporte dentro de la minería, cómo usar el hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por ahí quedó, para cumplir con el tiempo, ese es el reto principal del sistema eléctrico peruano. Muchísimas gracias, César. Muy interesante lo que nos comentas. Ahora quisiéramos pasar con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Felipe. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todo el panel. Un placer estar con ustedes. Yo quería enfocarme en otro elemento que tú mencionaste al principio, que creo que es muy importante. Y es el tema de cómo construir confianza para lograr cambiar esta dinámica de conflictividad que tiene el sector de la industria extractiva, principalmente minería, petróleo y gas, con su entorno de negocio. Y de hecho, este es un tema muy relevante porque pues el Perú siendo un país minero y habiendo generado ingentes recursos económicos que a su vez han sido trasladados a las diferentes regiones y a los diferentes municipios, hoy sin embargo seguimos viendo un alto nivel de conflictividad, una situación de desconfianza y de baja credibilidad en el sector privado. Y este tema de la confianza no es solamente un tema relevante para la industria extractiva, yo diría que es un tema relevante en general para lo que es la inversión privada. Luis Miguel recordará esto muy bien, porque en el 2017, en el Foro Económico de Davos, uno de los temas centrales que se discutió es qué está pasando con la confianza. ¿Por qué después de casi 40 años de crecimiento económico, como nunca antes visto en la historia de la humanidad, sigue habiendo un altísimo nivel de desconfianza y descontento de la población? Y parte del debate se centró en el hecho de que si bien hemos tenido un crecimiento económico muy importante, que ha permitido reducir de manera sustancial la pobreza, subsisten, sin embargo, altos niveles de inequidad social. Y esto ha llevado, además, a que la sociedad considere que el sector privado debe asumir un rol mucho más importante en la solución de problemas que antiguamente eran atribuidos exclusivamente al Estado. Me refiero a temas como el calentamiento global, como el cierre de las brechas en salud, en educación y en nutrición. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro país es que el Perú, y sobre todo las comunidades donde opera el sector minero y el sector de hidrocarburos, tiene un sentimiento también de poca confianza frente al rol que ha ejercido el sector privado en la distribución de los ingresos generados por el crecimiento económico de la minería y los hidrocarburos. En este sentido, creo que el gran reto que tenemos es cómo podemos cambiar esta dinámica de conflictividad por una dinámica de colaboración y de confianza entre el sector público, el sector privado y la sociedad, para convertir este crecimiento de la inversión en minería y hidrocarburos en un motor no solamente de desarrollo económico, sino principalmente un motor de cambio social en nuestro país. Es un tema complejo, sin embargo, creo que es importante entender que, y desde mi punto de vista, hay 4 componentes que debemos trabajar. Hay, sin duda, Luis Miguel lo dijo muy bien, un componente regulatorio, de política pública. De hecho, todavía hay algunas mejoras que podemos hacer. Hay, en muchos casos, reclamos justos de comunidades de que no llega el canon minero. Lo acabamos de ver con el caso de Akia, en Antamina, una comunidad que en realidad no tenía ningún tipo de reclamo legítimo, llamémosle, perdón, legal, pero reclamaba un tema legítimo, y es que estamos pues, en una región como Ancash, que ha recibido millones de dólares del canon minero de una empresa como Antamina, pero no se ha beneficiado absolutamente en nada de ello. Y en consecuencia pedía a las autoridades un cambio distinto, que el dinero llegara a las comunidades, porque el mecanismo de distribución no era justo, no era eficiente. Además, en términos de política pública, también tenemos el tema de que no necesariamente el mecanismo de distribución del canon minero garantiza que efectivamente las comunidades o las poblaciones que realmente contribuyen con el desarrollo de la industria extractiva son generalmente las más beneficiadas. Un segundo elemento es el rol del sector privado en la gestión de esos recursos. Si bien en los últimos años el sector privado ha tenido la oportunidad de tener una colaboración activa en la implementación de
proyectos de inversión pública. Creo sin duda que el tema de obras por impuestos ha sido un motor de cambio. El tema de los APP, sin embargo, ha tenido pues un problema muy serio a raíz de los casos de corrupción que todos conocemos. Esto nos lleva en consecuencia que hoy la participación del sector privado para hacer más eficiente la distribución del canon, tanto a nivel del sector minero como el sector hidrocarburos, sigue siendo una tarea pendiente. Y creo que la sociedad en general, las comunidades tienen una expectativa de que el sector privado asuma un rol de liderazgo en este proceso de cambio. Y la pregunta es ¿cómo? Luis Miguel también lo mencionó, y perdóname que te cite tanto, pero creo que coincido plenamente contigo, que hay algunos cambios en los modelos de gobierno, de gestión de la inversión pública, que han contribuido a hacer más eficiente la implementación y hacer la inversión pública más transparente, como los acuerdos gobierno a gobierno, como lo hemos visto en el caso de la reconstrucción en el norte, y también el tema de los PMOs, que es un mecanismo que también contribuye a una gestión más eficiente. Creemos, sin embargo, que esto requiere ser complementado con una mayor participación del sector privado, tanto en la contribución para la determinación de la calidad de los proyectos, como a los mecanismos de ejecución. De hecho, el tema de obras por impuestos es un buen ejemplo de cómo puede el sector privado colaborar. Sin embargo, creo que sigue siendo una tarea pendiente definir cómo el sector privado puede colaborar a una mejor ejecución del canon minero. Si este solamente se ejecuta en 60-65% y la calidad de ejecución es muy mala, pues sin duda el sector privado tiene un rol que jugar. Y no podemos seguir achacándole la responsabilidad únicamente a las autoridades. Vuelvo a repetir a lo que dije al inicio, el Foro Económico de Davos, el punto central fue, más allá de este crecimiento económico y que el sector privado ha sido un motor de generación de empleo, pues la sociedad sigue esperando y exigiendo que el sector privado se involucre en este proceso de desarrollo, sobre todo de las poblaciones más pobres. Termino con un último punto vinculado a esto. Entonces, ¿qué necesitamos para restaurar las bases de confianza? No se requiere solamente un proceso de diálogo, como estamos viendo ahora en varias de las zonas donde hay conflicto. Se requiere recuperar la confianza sobre la base de ser más efectivos en la ejecución de proyectos de inversión que realmente demuestren a la población que la inversión en minería y en hidrocarburos no solamente es una fuente de generación de divisas y de pago de tributos y de empleo, sino principalmente puede ser un motor de un desarrollo económico y social. Esto que estoy diciendo no es un tema que no se pueda alcanzar. De hecho, tenemos ejemplos como el caso de Canadá, que detrás del desarrollo de su industria minera pudo generar un cambio importantísimo en toda su matriz industrial. Creo que el Perú tiene las condiciones para crear, detrás de la minería y el sector hidrocarburos, diferentes clústeres industriales de innovación y de desarrollo descentralizados que pudieran generar no solamente una transformación profunda desde el punto de vista económico y social, sino también contribuir a una verdadera descentralización, mejorando la calidad de la educación y la calidad de los gestores. Termino con esto, Mariana, diciendo, creo que a nivel del sector privado también necesitamos mucha innovación. Y para mí, principalmente, creo que necesitamos un cambio en la mentalidad, en el mindset del sector empresarial. Tenemos que dejar de lado esa antigua tendencia de decir, eso no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Estado, por decir cómo podemos colaborar con el sector privado, con las comunidades, con nuestra sociedad, para transformar este país. Si no entendemos que el reto que tenemos hoy es ese, pues vamos a seguir viendo unos niveles altos de conflictividad que van a hacer más difícil la implementación de proyectos de inversión en hidrocarburos y minería, que son sin duda pues, el motor más importante del desarrollo económico en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Realmente es un reto grande el que tenemos, pero también una gran oportunidad de poder trabajar de la mano con el Estado y la sociedad civil. Muchas gracias. Ahora pasamos con Ricardo Márquez. Son 10 minutos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que tal vez ustedes me han invitado porque siempre, ¿no? Siempre menciono la minería, porque la minería, pues, es un sector, como alguien dijo, que al Perú lo han bendecido porque
con la minería tenemos una ventaja increíble en los países de Latinoamérica. Ya quisieran otros países tener la minería que tenemos nosotros. A veces uno se confunde porque parece que tuviera los otros países también minería, pero no todos tienen minería. Y entonces ahí vemos lo que está pasando hoy día en el Perú. Yo quiero agarrarle el punto de vista qué es lo que está pasando y qué podríamos hacer. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Felipe, ¿no? Porque por ahí va mi visión en cuanto a que cómo puede ser posible que han pasado 20 años, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, o perdón, 30 años, y no nos hemos dado cuenta de que la población del interior del país no se estaba beneficiando con ese crecimiento. Que las ciudades y las costas sí lo están haciendo. La verdad es que yo regreso después de cerca a 18 años a ver estos temas en cuanto al gremio que estoy ahora, que es la Sociedad Nacional de Industrias, y lo primero que hice fue ir al interior. Y entonces ahí me dio miedo y vine a la Sociedad de Industrias y le dije, oye, aquí hay un problema, no hemos avanzado. Y hay muchas cosas que yo he dejado el 2000 y siguen igual. Y la gente no ha mejorado. He visto el sector de alpacas. Todos nos vanagloriamos de la alpaca. Pero un campesino de alpaca, y lo hemos traído acá a varios, solo gana menos de 3.000 soles al año, ¿no? Y cuando nosotros, aquí, muchos exportadores grandes que exportan millones de dólares, lo escuchaban, no lo podían creer. Y entonces hemos visto también otros problemas en otros sectores, ¿no? Donde no hay el beneficio de diferentes sectores que en cierta manera tienen una posición en la cual no dejan de que el pequeño empresario o el pequeño productor pueda crecer. Y ustedes ven en las cifras, ¿no? En el Perú hay cerca de 3 millones de pequeñas empresas, pero hay nada más que 20.000 empresas grandes. Entonces, eso creo que ha sido uno de los problemas que nosotros lo tenemos que analizar, porque a la luz de lo que ha dicho Luis Miguel, de que hoy deberíamos estar creciendo al 6%, porque eso es lo que hemos hecho en los años anteriores cuando ha habido buenos precios a los commodities. Eso es pues la realidad. Hoy deberíamos estar creciendo eso. Y ahí tenemos pues el problema político. Y el problema político nos está deteniendo de una manera increíble porque es injusto. Yo digo que vengan empresarios grandes y me digan, Ricardo, puedo invertir 40 millones, puedo invertir 100 millones, puedo invertir 90 millones de dólares. Y yo me los quede mirando y les diga, hasta hace una semana, espera. Y la verdad que ya parecía que todo estaba comenzando a enderezarse hasta el fin de semana que pasó lo que ustedes saben. Y la verdad que eso en verdad no es justo para nosotros, ¿no? Porque mucha gente cree que el empresario lo único que hace es amasar su plata y mandarla afuera. No es así, porque nosotros, los empresarios que hemos pasado desde el tiempo de Velasco hasta ahora, y que ya estamos en una tercera edad o cuarta, de queremos que las próximas generaciones vivan tranquilas, y para que vivan tranquilas tienen que ser beneficiadas también, como dice Felipe, ¿no? De algo que es importante. ¿Cómo hacemos esa distribución que sea justa y eficiente del canon minero? ¿Cómo el sector privado, con estos recursos de APP, puedan verdaderamente llegar a distribuirse? Y ahí se necesita el sector privado. Yo he ido a los presidentes de regiones, he estado con el de Cusco, con el de Arequipa, con el de Chiclayo y todos. Y la verdad que he visto que cuando yo les preguntaba a ellos de producción, si tienen un programa de producción, nadie me contestaba nada. Y si ustedes van y hablan con los presidentes regionales y le dicen, ¿cuál es tu plan de producción? Ni existía la palabra. Y eso sí, me daba miedo porque la verdad es que el que es presidente de una región es como un presidente, tiene que pensar en el empleo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Y esta innovación
de que habla Luis Miguel en no solo las políticas públicas, sino también en las privadas, es la planificación. Pero esa palabra es realmente horrible, porque cuando yo estaba en el MEF, y yo critico al MEF, ellos no sé para qué tienen el otro, esta institución que hace la planificación. Tenemos una institución que hace planificación en el Perú y no funciona como CEPLAN. El CEPLAN lo tenemos ahí y yo digo, oye, a esta gente le pagan 20 años y qué cosa han hecho. Si es una cosa de locos, ¿no? En Colombia hay una Secretaría de Producción por regiones. En Chile está la Corfo trabajando con las regiones. Y aquí eso nace del MEF, no lo han hecho. Nosotros, yo me recuerdo en los 90, nosotros copiamos y mirábamos lo que pasaba en Chile porque ellos estaban más adelantados, pero no copiamos nada de la Corfo, porque COFIDE no tiene ni dónde empezar comparado con la Corfo y todos ustedes lo saben. Entonces, tenemos que hacer innovación privada. Y esa innovación privada es exactamente lo que dice Felipe Cuanto-Arias. El único que va a cambiar el país, y eso se lo digo, después de haber estado 10 años en Múnich, es el sector privado acá. Nosotros sabemos cuáles son los errores, nosotros, los privados. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay un Estado regulador y trabajar con ellos. Pero esto de que trabajar entre el sector público y privado, eso no existe hoy día en el Perú. A nosotros nos critican porque a veces nos acercamos mucho a los gobiernos, pero yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Si no nos entienden, ¿no? Esto no va a funcionar. Esto de acá tiene que ser realmente una unión entre sector público y privado, y cuando hemos hecho nosotros Respira Perú, recién ahí entrábamos a hablar con el Ministerio de Salud, directamente con los ministros, con todos, y nos dimos cuenta que ese era el camino para nosotros como gremio, tratar de entrar al gobierno, ¿no? Pero nos dimos cuenta que ellos creen que lo pueden resolver todo, ¿no? El mismo presidente Sagasti me decía, ellos creen que lo pueden resolver todo, Ricardo, ¿qué más quieres que haga? ¿No? Y yo la verdad que me preocupo mucho eso, porque cuando hubo el inicio de la pandemia, no dejaron que opine para nada el sector privado. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues eso que sucedió en Suecia no sucede aquí, porque simple y llanamente todavía no hay un efecto entre cómo comunicarnos con los públicos. Miren, estos meses, estos 100 días, hemos tenido relaciones con el presidente de la República y con sus ministros, ¿ok? Ahora nos ha tocado, ¿no? Ahora nos ha tocado criticar duramente lo que ha pasado este fin de semana, y la verdad que hasta este momento estamos tranquilos porque nosotros hemos dicho bien claro que nosotros somos un gremio y tenemos que responder a lo que vemos, y lo que vemos no nos gusta. No es que no nos gusta, no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo ahora? Seguimos trabajando con los ministerios, pero eso no debería, no debería suceder. El Perú no tiene un plan de desarrollo, y ustedes lo saben, no tiene un plan de desarrollo. El Perú, ¿saben lo que ha pasado? Ha hecho bien en apoyar a la minería, muy bien, ha hecho bien a apoyar a la agroindustria. También ha apoyado al sector financiero, no nos engañemos, ¿ok? Y no quiero entrar ahí porque no quiero chocar con nadie, pero tenemos que tener los motores que van a crear empleo. El último ministro de Economía dijo, yo no lo sé, pero yo sé que se tienen que hacer. Y por supuesto, quienes han leído el último informe de la OECD, saben que la OECD recomienda el desarrollo sectorial, saben que recomienda arreglar el tráfico de todo el Perú, y saben que recomienda la OECD combatir la informalidad, ¿no? Ese plan de diversificación significa que sí, pues, no hay que tenerle miedo. El sector acuícola, ¿no? Tanto en la selva como en la costa, es necesario que se invente. El otro es confecciones y el otro es el forestal.
Algunos dirán, ¿por qué confecciones? Pues de repente tú estás ligado a eso. No, no, no. Lo que pasa es que el 95% de las empresas industriales en este país, 95.000 empresas, son industriales. Y esa es la gente que está en las ciudades. Ese es algo muy importante. Y al hacer la acuícola con la forestal para el interior del país y las confecciones en las ciudades, entonces ahí podemos realmente crear más motores de desarrollo, porque ya está probado. Necesitamos una política sectorial, ¿no? Eso, ¿no?, es muy importante. Y para terminar, les quiero decir a ustedes una cosa, volviendo al tema que ustedes me han traído. Nosotros sí hemos propuesto la proveeduría de la industria, la proveeduría con los mineros a través de la industria. Ustedes saben de que nosotros, cuando nos hemos reunido los primeros días con los mineros, dijimos, somos la industria minera. ¿Y por qué somos la industria minera? Porque nosotros y ustedes trabajamos juntos, así como trabajan Chile y Australia, pero los números no nos dan, no nos dan. ¿Qué significa eso? 3% del PBI en proveedores, 10% de PBI o 11% de la industria minera. Pero en Chile es 9% y en Australia es 9% la industria de proveedores. Entonces tenemos espacio. Y por eso es que nosotros estamos conversando con el Instituto de Minería, con el BIT, con la Sociedad de Minería, con la Embajada de Australia y los clústeres que hay en el sur, para reunirnos, para hacer verdaderamente una mesa de trabajo para que haya más proveedores, no solo industriales, sino para que verdaderamente cuando diga que el Perú es un país minero, esto es un país minero. Yo sé que algunos se sienten, oye, este es el libre mercado. Sí, es el libre mercado, pero ojo, y quiero terminar así, por mucho libre mercado estamos así, ojo, piensen bien ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora damos pase a José Marún. José. Muchas gracias, Mariana, y un placer compartir el panel con tan distinguidos colegas. Bueno, por ser el último, creo que me toca un poco más difícil, porque todos los anteriores han sido súper buenos en sus argumentos, así que mientras hablaban estaba tratando de pensar qué cosa innovadora incorporar a la charla. Y en ese sentido, es que me voy a tratar de referir a algunos ejemplos donde yo sí creo que definitivamente la industria minera es un motor de innovación, y lo ha sido en el Perú. Y en esto me asocio también a las palabras que se expresaron por todos los anteriores expositores respecto al tema de confianza. Yo creo que la innovación tiene que estar íntimamente ligada a la creación de confianza y a la interrelación de esa confianza entre todos los sectores que participan de la industria. El Perú hace unos 20 años tenía un nivel de producción que se ha multiplicado enormemente en el sector minero. Han habido más de 30.000 millones de dólares de inversión directa. El Perú produce hoy día 5 veces más cobre de lo que producía entonces 500.000 toneladas, hoy cerca de 2.500.000 toneladas. Es el 7º productor mundial de oro, el 2º productor mundial de zinc, el 2º productor mundial de plata y el 3er productor mundial de plomo. Así que el avance que se ha hecho es enorme. El desafío está en cómo crear las condiciones de confianza para que esas inversiones se sigan desarrollando en base a esa cartera que hay todavía de 50, 60.000 millones de dólares por desarrollar y tal vez más. Y sobre todo en un mercado en el que actualmente se están dando condiciones similares, aunque por otros motivos, a las que se dieron en el superciclo anterior, en el que coincidió en la situación de mercado internacional con unas regulaciones y expectativas
de los hacedores de política que promovieron esa inversión. Y me refiero a que hoy día el cobre está a más de $4.3 por libra, el oro ha superado los $1.800 la onza, el zinc está en más de $3.200 la tonelada, y los fundamentos de esto, además de algunos casos especiales que están relacionados a la pandemia, tienen que ver justamente con lo que decía el señor César Butrón en relación a la tremenda expectativa que se está generando en el mundo sobre la electrificación y la electromovilidad, donde los cambios energéticos van a ser paradigmáticos y para los cuales se requiere innumerable cantidad de metales, mucho más de los que se están usando hoy día. Solamente para dentro de 10 años se prevé un déficit de cobre del orden de 5 millones de toneladas a nivel mundial. ¿De dónde van a salir esos 5 millones de toneladas si, por ejemplo, en toda Latinoamérica se están desarrollando 2 proyectos grandes hoy día en Perú, uno donde está Mariana, creo, en Quellaveco, y el otro Mina Justa, que está terminando? No hay otro en cartera por el momento, y en Chile solamente uno, que es Quebrada Blanca, en términos de cobre. Entonces, y ni hablar en los otros países de Latinoamérica, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Argentina, en mi país, que podría desarrollarlo, donde las condiciones de inversión son sumamente negativas, como todos ustedes saben. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que el país sí ha hecho cosas innovadoras en la industria minera. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo muy concreto, en el año 2004, cuando la empresa en la que trabajaba yo nos hicimos cargo de las Bambas, Chalhuahuacho era un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Quienes hayan tenido oportunidad de estar por ahí en la zona, yo estuve desde entonces muchísimas veces y he vivido en la cordillera y en la sierra ahí muchos años. Llegamos y había, para decirles una cosa, un solo hotel. Un hotel que tenía techo de calamina y que uno se acostaba en la cama y le caían las gotas de la lluvia en la cabeza de noche. Entonces, hoy día tiene 20 hoteles o más, Chalhuahuacho, y se ha desarrollado enormemente gracias al desarrollo de ese proyecto. Es cierto que falta y ha faltado desarrollar esa matriz de confianza y decir, ¿cómo es que no se terminaron de desarrollar todas estas comunidades? Bueno, obviamente que falta, pero se ha avanzado muchísimo. Se hizo un programa de reasentamiento ahí único en el mundo, conducido por los parámetros del Banco Mundial, donde se reubicaron 450 familias en un pueblo que se construyó como una ciudad autónoma, con todo, con iglesia, escuelas, agua, desagüe, casas elegidas, el arquetipo de la casa elegida por las comunidades, etc. Aún así, creo que todavía falta muchísimo para construir y la innovación para seguir haciendo en ese sentido está en cómo hacemos, como decía Felipe, para construir esos lazos de confianza desde el sector privado, en avanzar más sobre el entendimiento que las comunidades tienen que tener para apoyar estos desarrollos, porque sin duda no hay posibilidades de grandes desarrollos si es que no pasan por el sector minero en un país tan rico en minería como el Perú, donde además se ha probado, y está muy probado, que es muy efectivo hacer procesos mineros, aún en zonas que no tenían nada de desarrollo de infraestructura, nada, cero, como por ejemplo la zona de Las Bambas o la zona de Antapacay también, que tenía un poco más de desarrollo, pero donde se desarrollaron otros proyectos también de gran envergadura, como además de Antapacay, Constancia, y todos los otros que se pueden desarrollar en ese corredor sur, que es tan importante en las manifestaciones de yacimientos de cobre en el mundo. Así que el sector minero sigue siendo un motor de innovación. Hoy día, si ustedes van a ver cualquiera de las operaciones mineras, están llenas de las últimas tecnologías, el mundo digital ha entrado de lleno, existe la posibilidad de incorporar equipos autónomos, minimizar los riesgos del personal,
a niveles de eliminarlos en algunos casos. Se utilizan tecnologías de aerorelevamiento con drones, se utiliza de todo tipo de tecnologías modernas que se incorporan rápidamente porque el sector minero está siempre ávido de progresar en 3 o 4 aspectos centrales. Primero, la seguridad. Segundo, la gestión ambiental. Tercero, evitar conflictos con las sociedades de su entorno. Y cuarto, y no menos importante que todos, es hacer cada vez más sostenible la operación económica, para lo cual la única forma de reducir costos, que es lo único que puede controlar el sector minero, ya que el mercado no lo controla, es utilizar tecnología y cada vez más tecnología. Entonces, yo sí creo y estoy muy optimista, bueno, debe ser porque los mineros somos optimistas desde nuestras entrañas, no encontraríamos minerales, de que las situaciones pueden amalgamarse utilizando un término minero para que los intereses se conjuguen y se cree confianza. Y yo creo que hoy día realmente las autoridades tienen un rol importante en la generación de confianza. Yo creo que el Perú, mirándolo desde afuera, no tiene tanto un problema de crisis económica, sino un problema de crisis de confianza. La crisis económica es una consecuencia de una crisis, eventualmente si ocurre, creo que todavía no está en un nivel de crisis económica significativo, pero eventualmente está mostrándose una tendencia a ese camino, y yo creo que esa crisis es derivada de una crisis de confianza. Así que finalmente el mensaje para terminar es, la minería tiene todo el potencial de generar espacios comunes de diálogo para seguir avanzando y seguir haciendo progresar a todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Ahora vamos a dar pase a una segunda ronda. Cada panelista va a tener 5 minutos y empezamos el mismo orden con Luis Miguel. Gracias, Mariana. Interesante la discusión. Y sí, yo creo que, yo creo que es importante en esta innovación de políticas públicas es pensar en alguna forma distinta de relacionamiento entre el sector privado y el sector público. Sin duda creo que ahí está el medio del asunto, y un requisito para ello, como mencionaba Felipe, es el tema, y también se ha mencionado antes, es el tema de capital social, el tema de la confianza, porque estamos de verdad en unos niveles de desconfianza brutal que se ha venido agudizando, digamos, desconfianza, y lo que sumaría polarización, donde vamos de un extremo al otro. Entonces, creo que para profundizar un poco las ideas dentro de cuál podría ser el rol del sector privado, ya trabajando con el sector público. Hay un mecanismo que estamos pensando, estamos ayudando a las empresas, a algunas empresas mineras a desarrollar, que es como trabajando con una planificación más detallada del desarrollo territorial, cuáles son esas intervenciones públicas con visión de cartera, no solamente proyectitos chiquitos aquí y allá, sino intervenciones mucho más integrales, más grandes, que se puedan efectivamente dar yendo más allá de la modalidad de obras por impuestos, yendo más allá de los proyectos que puede financiar una autoridad local o regional, sino efectivamente con una visión de desarrollo como tal, y de manera multisectorial. Esto se puede hacer, estamos en un planteamiento que está todavía digamos, en borrador, y es un planteamiento que se le pretende alcanzar al gobierno para poder estos mayores recursos que se pretenden recaudar, poder dirigirlos y asegurarnos que lo que se vaya a recaudar, si es que se vaya a recaudar algo adicional a lo que ya se está recaudando, que es bastante, efectivamente pueda reducir brechas
y efectivamente pueda de alguna forma salirse de estos esquemas administrativos tan pesados que existen en el Estado, con los controles debidos, y que esto también tenga un espacio para la comunidad, para que la comunidad defina qué es lo que más quiere. Lo que vemos lamentablemente ahora es bastante desafiante porque es alinear incentivos, es salirse de este esquema de captura de rentas, porque eso es lo que finalmente es lo que domina las relaciones comunitarias entre empresas y la comunidad. Es a ver, te doy y cuánto te puedo sacar, y eso creo que ustedes lo han vivido, y cuando me tocó estar en la gestión pública también lo he vivido. Entonces yo creo que hay un tema ahí que es fundamental, y traer otra parte, otro tema que no ha sido tan discutido a la discusión, digamos, de cómo pensar, que es que hay una actividad formal que convive con una actividad pequeña, artesanal y muchas veces ilícita. Muchas de las regulaciones, muchos de los mecanismos de gestión, mucho de la interacción es entre formales, y tenemos una gran masa de actividad informal para la cual, digamos, o se ignora o no se dan las políticas adecuadas, y esto se aplica al sector agropecuario, esto se aplica al sector, digamos, de manufactura, digamos, de competencia desleal. En general, somos un país dual. Tienes un sector formal y tienes un sector gigantesco informal, para lo cual, digamos, no pensamos en cuáles son las modalidades de efectivamente tener un espacio de colaboración público-privada que permita, en el caso de los informales, formalizarlos, y en los casos de los ilegales, lucharlos y erradicarlos. Y esto es complejo. Me queda un minuto. Y lo último que creo que es importante, es más, estoy divagando quizá un poco de lluvia de ideas, pero tratando de tomar algunos de los aspectos, es que acaba de haber y está culminando esta reunión muy importante de la COP26 en el Reino Unido, donde claramente se ha identificado que el esfuerzo que han hecho los países es insuficiente. Y si se miran las contribuciones de países como los nuestros, el uso de los suelos es lo principal. El aporte de la región y de países como Perú no se van a dar una transición energética como puede ser el caso en otros países, pero sí en términos del uso del suelo, en términos de los compromisos de cortar la deforestación, de limitar la deforestación, y en un uso del suelo que sea mucho más sostenible en su explotación y en su aprovechamiento. Ahí es donde viene la contribución nacionalmente determinada, y ahí viene el compromiso del Estado peruano de poder quizá aspirar a cumplir parte de la meta que se propuso en el Acuerdo de París de Cambio Climático. Entonces, de vuelta, son estas fuerzas que están ocurriendo, de generar mayor confianza, de aprovechar estos mandatos por la urgencia de estos fenómenos, utilizar la innovación y propiciar, digamos, un diálogo distinto, zafarnos de este diálogo suma cero hacia uno que efectivamente sume. Entonces, a lo mejor esto puede ser sonar un tanto ingenuo y más bien aspiracional, pero a veces yo siento que en nuestro país nos perdemos de los grandes cambios y las grandes olas de transformación que hay en el mundo, y acá estamos todavía en lo pequeño, en el tema del salario mínimo, en el tema de defender feudos y cuotas de poder. Y el mundo afuera se está transformando y está aprovechando la pospandemia para la economía digital, para la innovación, para un relacionamiento distinto entre el público y el privado, la academia, la sociedad civil, cambio climático, en otro mundo. Y esas discusiones trascendentales acá están pasando por encima y no estamos dando cuenta. Entonces, nada, creo que es más una reflexión más filosófica, pero espero aportar quizás ideas para no caer en la depresión y más bien pensar de que tenemos unas oportunidades que no podemos dejar de lado. Paro ahí. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Luis Miguel. Ahora pasamos con César.
Sí, gracias Mariana. Quiero tomar algo de lo que ha mencionado Luis Miguel, muy importante para el sector eléctrico, y es que finalmente en esta COP26 por fin le dieron la importancia que merece el tema del uso de suelos, ¿no? Antes no, se centraban absolutamente solo en las energías renovables y las energías renovables y el sistema eléctrico, y la verdad que para nuestro caso, por lo menos que tenemos una matriz muy limpia, está totalmente descoordinado con la realidad. Según datos del Ministerio del Ambiente, los gases de efecto del total de gases de efecto invernadero que se producen en el Perú, el sistema eléctrico, todo el sistema interconectado peruano, la generación de electricidad, solo produce el 9% del total de gases de efecto invernadero. No es ni siquiera el más grande ni mediano. El más grande productor es el tema de uso de suelos, tanto por deforestación como por la minería ilegal. Y le sigue el transporte de carga y de pasajeros. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad de hacer algo, ¿no? Si el Perú quiere cumplir metas, etcétera, etcétera. No es que no se vaya a introducir las mejoras a través de energías renovables, etcétera, pero lo que se haga ahí no va a ser suficiente, va a ser muy poco. El grueso está por otro lado y ahí no vemos muchos esfuerzos. Los esfuerzos se concentran en el sector eléctrico y no debería ser así. Y ahí hay mucho por desarrollar en el tema del uso de tierras. Lo otro que quería comentar es un poco saliéndome de mi especialidad y tal vez un poco contracorriente de lo que he escuchado, y quisiera defender las APPs. El hecho de que haya habido malas experiencias con unas APPs no significa que el modelo sea malo, significa que ha sido mal utilizado, ¿no? Yo creo que para el tema de infraestructura de servicios públicos, carreteras, líneas de transmisión, etcétera, de ese tipo de cosas, no hay otra salida que las APPs, porque todos los demás mecanismos, obras por impuestos o contratos gobierno a gobierno, o los contratos de gerencia, etcétera, etcétera, lo que al final son contratos de obra pública. Ejecutan algo, lo ejecutan muy bien, pero luego el ejecutor se va. ¿Y quién se queda asegurando la operación y mantenimiento adecuado de esa infraestructura pública por los siguientes años? El APP, el que postuló y ganó, sabe que no puede mentir ni engañar mucho ni construir mal porque sabe que va a tener que lidiar administrando y operando esa infraestructura por 30 años, sujeto a penalidades y a controles por los diversos organismos reguladores y fiscalizadores. Y les cuento que en el tema de transmisión eléctrica en el Perú tiene un sistema eléctrico troncal de transmisión bastante bueno, lo reconocen la gente que viene de fuera, y todo, el 100% está en manos privadas, y el grueso de todo esto está en contratos de concesión a 30 años, y nadie se ha enterado de ningún problema por ese lado. No hay apagones, no hay congestiones, está funcionando muy bien. Quiere decir que el modelo funciona. Lo que pasa es que se ha usado mal en algunos casos, pero eso no quiere decir que se deba abandonar el modelo. Ahí me quedo, Mariana, gracias. Muchísimas gracias, César. Ahora seguimos con Felipe. Felipe, estás en mute. Perdón, gracias, Mariana. Quería tomar estos 5 minutos para reforzar un poco el tema de la confianza. Mencionaba este espíritu colectivo que es a nivel global sobre el tema de la necesidad de que las empresas se involucren en la solución de los problemas. De hecho, esta es una encuesta del 2021 de Edelman. Fíjense en los porcentajes tan altos de la sociedad en el sentido de las expectativas de que las empresas se involucren y llenen el vacío dejado por el gobierno. Fíjense, porcentaje de acuerdo en que esto es Colombia, ¿no? Muy parecido es el Perú, no se ha hecho en el Perú, pero imagino que lo repasemos en el Perú, es bastante similar. Los directores ejecutivos deberían invertir cuando el gobierno no soluciona los problemas sociales, 68%. Ese no es muy parecido a lo que vemos acá, sobre todo sector minero y hidrocarburos. Los directores ejecutivos, o sea, los CEOs, deberían tomar iniciativas, en cambio, en lugar de esperar a que el gobierno les imponga cambios, 67%. Tema bien interesante. La reputación del sector empresarial es muy mala. Hay un altísimo nivel de descréditos. Inclusive la publicidad, yo lo resalto aquí, el sector privado tiene menor credibilidad y confianza que la policía y que otros organismos del Estado.
Esta es otra encuesta que hizo Ipsos para el Global Advisor sobre el nivel de confianza en 25 países, y el Perú pues, es uno de los últimos. De hecho, tenemos un problema serísimo de confianza. Fíjense, en grandes compañías el puesto 19, en bancos 21, hasta en medios de comunicación, 23 de 25. Pero otro factor interesante es que pese a que somos uno de los países con mayor nivel de desconfianza, con bajo capital social, como dijo Luis Miguel, somos uno de los países que menos tiempo invierte en construir confianza. Justo yo dicto un curso en Centrum, en el programa de miembros del directorio, y siempre le pregunto esto a gerentes generales y miembros del directorio. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus stakeholders? 30%. ¿Cuántos de ustedes han dialogado con sus stakeholders? Ni el 10%. Esto quiere decir, todavía tenemos a nivel del sector empresarial un gran reto de entender que el entorno de negocio hoy constituye el mayor riesgo a la continuidad y sostenibilidad de los negocios, y que tenemos que comenzar a trabajar en construir confianza con ese entorno de negocio, que está compuesto no solamente por las comunidades, sino también por el gobierno central, regional, local, la academia y también la sociedad civil. Pero todavía sigue siendo una tarea pendiente. Y termino otro tema que tocó Luis Miguel. Justamente el problema de la confianza es una de las razones que explica el altísimo nivel de sobreregulación que hay. Porque cada vez que tenemos un problema, la solución es regular más. Y en consecuencia, el problema de la confianza también está llevando al tema de la informalidad. Y termino con esto, también resaltando, y perdóname Luis Miguel, que igualmente te voy a tomar, que es que no terminamos de entender como sector empresarial este problema del sector informal. De hecho, en el Perú tenemos una famosa dinámica 70-30. Y el sector formal, del cual somos parte nosotros, siempre hablamos de que el otro es el antisistema. Pero parece que ha cambiado el mundo, porque ahora ese 70% es el sistema. De hecho, es el que está en el gobierno el día de hoy. Y no lo llegamos a entender. Y no lo estamos comprendiendo y no estamos tendiendo puentes. Sin duda, esta dinámica 70-30, este tema de este sector informal, donde hay los emprendedores sociales, etcétera, que engloban una serie de sectores de nuestra sociedad, nos están demandando como sector empresarial un cambio. Y el cambio principal, y termino con esto, es que dejemos de lado la arrogancia y comencemos a entender que tenemos que dialogar entre los peruanos, que tenemos que construir puentes, que tenemos que dejar de tildar a ese 70% que no convive de los mismos estándares, de las mismas condiciones que tenemos nosotros como sector formal de la economía. Tenemos que dejar de verlos de manera y tratarlos de manera despectiva y más bien abrazarlos. Termino ya, Mariano. Entonces, simplemente quiero terminar señalando con lo que comencé. El problema de la confianza lo tenemos hoy en el Perú y es uno de los factores principales que están limitando nuestra capacidad de desarrollo. O construimos más capital social o el desarrollo económico hacia adelante va a tener serias dificultades de seguir generándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora seguimos con Ricardo Márquez, por favor. Muchas gracias. Quiero empezar con decirles que acá en nuestra institución tenemos bancos, minas, empresas, todo lo que es industria, de alimentos, inclusive tenemos últimamente comités de innovación con las universidades, las mejores universidades. Tenemos Gamarra, tenemos Huaycán, polvos azules, rosados. Y entonces, no es fácil, pues, que uno pueda hablar en un gremio de esta dimensión. Y entonces, yo estuve muy bien impactado cuando con la Sauder me dieron su catálogo y decía ahí valor compartido, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, esto es valor compartido. Y valor compartido, ¿no? También, como dice Rosa María Palacios, tiene que ser, pues, no solo la gran empresa, sino la mediana y la pequeña empresa, en su dimensión. Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer. Y cuando vinimos acá dijimos, mira, el sector empresarial, después de Odebrecht, chao, ¿no es cierto? Después de lo que ustedes saben, chao. Ahora nosotros tenemos que salir adelante acá en la sociedad. ¿Cómo?
Nosotros somos la sociedad de industrias de los emergentes. Nosotros somos los nuevos empresarios. Y le dije así bien claro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que jalarse a toda la pequeña empresa que hay en el Perú, a la sociedad, como adherentes. Y ahí salimos también trabajando con todo lo que es los choferes y todo lo que es transporte, ¿no? Y hemos trabajado con ellos y los hemos acompañado como veedores en su huelga con la Municipalidad de Lima y en su huelga con Sagasti. Y bueno, ahora no quisimos entrar porque ya se puso demasiado político y pensaban que uno era el que manejaba. Pero ¿qué les trato de decir? Que los empresarios y los gremios tienen que tener esa unión entre la pequeña y la gran empresa. Si no lo tienen, lo van a tener tarde o temprano. Por eso es que me da gusto que en esta tarea que estamos, en este momento, estamos hablando pues de cómo nosotros podemos encarar al sector público, ¿no? Y nosotros, por eso es que vemos, sí, como dice Luis Miguel, hay una polarización, y esa es la palabra. Hay una polarización que nosotros la vivimos porque acá hay tantos gremios de azúcar, de arroz, de harina, y entonces todos de pisco, y entonces todos necesitan tienen un problema en los ministerios. Y nosotros decíamos, ¿cómo entramos a los ministerios? ¿Cómo entramos? ¿No? Entramos pues haciendo obra que vaya al público, como esto de Respira Perú, que para los que no saben, dijimos, se necesitan traer plantas de oxígeno. Dijimos, no, si acá la podemos fabricar, ¿quién la puede fabricar? Yo la puedo fabricar. Y bueno, esa fábrica que es Modaza ya ha directa e indirectamente fabricado 103 plantas de oxígeno, 103, y fabrica 50 plantas de oxígeno cada mes. O sea que por oxígeno el Perú no le va a faltar, lo que le dije a los dos presidentes antiguos. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque queremos llegar a la población, que el sector privado está con la población. Y por eso es que hasta hace poco, cuando escuché a la primera ministra decir, ¿qué vamos a hacer en el Brain? Pobrecitos, si no siembran coca, ¿qué cosa van a sembrar? ¿No? Entonces nosotros dijimos, estamos reuniendo a lo que es las 4 empresas más grandes que hay ahí en Ucayali, que son la planta ¿cómo se llama? Una planta de aceite de oliva, ¿no? Ahí, y estamos reuniéndonos con ellos, nos hemos reunido esta semana con ellos, y nos estamos reuniendo con la Comunidad Europea, con los americanos, y también para nosotros hacer lo que ellos quieren. La gente no sabe de que solo el 20% de todo lo que es la planta de ¿cómo se llama? La planta de Palma aceitera. Palma aceitera. Las grandes empresas solo tienen el 20%. El 80% lo tienen los pequeños fundos en la selva. Eso no lo sabe nadie. Increíble. Entonces, ¿sabes qué? Eso de ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. Trabajar con los pequeños agricultores. Trabajar, y ahí se necesita dinero. Y se necesita dinero que puede ser también en esto de este valor compartido, pero también de obras por impuestos de las minas que pueden apoyar en eso. Y eso es toda una visión privada para decirle al gobierno, no solo hay la alternativa de ustedes, también es la alternativa privada. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Ahora pasamos con José Marún. José. Sí, gracias, Mariana. Muy concretamente, está claro que uno de los problemas más serios que hay para la creación de confianza en el entorno minero es la asignación de recursos, no la falta de recursos. Recursos hay, pero está claro que no se ejecutan, no llegan bien, no se distribuyen bien, y esto genera cada vez más y más desconfianza. Yo creo que el sector privado debe involucrarse, obviamente no para cambiar
lo que está presente en la legislación, sino para coadyuvar con el Estado en ver cuál es la forma más eficiente entre el Estado, las comunidades y el sector privado de poder hacer asociaciones que permitan una ejecución efectiva de estos recursos que se vuelquen en beneficio concreto de las poblaciones del entorno de la minería. Hay muchísimas cosas que se han hecho, pero hay muchísimas más que se pueden hacer. El Perú es uno de los países signatarios del EITI, que es una organización internacional que está destinada a supervisar el pago de impuestos y la ejecución de impuestos de las industrias extractivas. Yo creo que a través de ese vehículo del EITI se podrían hacer muchas cosas más de las que se hacen, y esto es una cosa que eminentemente depende de la interacción entre el sector privado y el sector público, porque ambos tienen que participar en ese mecanismo. Así que creo que por ahí deberían tratar de buscarse las ejecuciones que sean mucho más efectivas de lo que han sido hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, José. Y ahora pasamos al último bloque, que es el de una pregunta para nuestros panelistas. Para responder esta pregunta van a tener 1 minuto y medio cada uno. Y la pregunta es: nuestro país apenas ejecuta el 60 a 65% del canon, y eso no ayuda a reducir las necesidades básicas insatisfechas de la población, que es justo lo que hemos estado conversando ahora. ¿Qué acciones prioritarias proponen para mejorar la ejecución del canon en las regiones y gobiernos locales, así como en las universidades, para un fomento de investigación, desarrollo e innovación, más conocido como I+D+I? Empezamos en el mismo orden con Luis Miguel. A ver, en 1 minuto y medio. Bueno, creo que es parte de lo que hemos venido ya, conversando en general. Creo que, a ver, nosotros hemos hecho una evaluación y la verdad que yo no soy partícipe de eso de dar plata a la gente, porque eso le das uno que no puedes darle lo mismo a todos, genera derechos adquiridos y al final quizá en Alaska funciona porque allá ya no hay brechas que cerrar, pero en nuestro país hay brechas enormes que cerrar, por lo tanto hay un rol que alguien tiene que suplir, ¿no? en bienes básicos. Entonces yo creo que acá la idea es, más allá de pensar en proyectos de infraestructura, de cierre de brechas, hay también otras formas que puede incorporar a las universidades, que tiene que ver con tratar de poner estos recursos en funcionamiento para fondos concursables, de planes de negocios, cuestiones que pueden sonar un poco soft, pero que son fundamentales especialmente en la realidad rural. Han habido experiencias interesantes en agroideas y otro tipo de fondos que se aporta una parte, el privado puede poner otra parte como matching contribution, y puede haber una dinámica que permita efectivamente pensar en otro tipo de proyectos más productivos que efectivamente cambian la vida de la pequeña comunidad. En la ley del canon está estipulado de que se tiene que llegar a los centros poblados, cosa que es muy difícil y que probablemente las autoridades de turno no puedan porque no hay muchos votos ahí, es dispersa la población. Pero creo que a través de intervenciones mucho más micro, pensando un poco distinto y abriéndonos un poco de estas ataduras a los sistemas administrativos, se puede llegar con pequeños proyectos a pensar en esta innovación, en digamos, en nuevos desarrollos. Y esos son ideas que hay que pensar tanto en grande, los carteles de proyectos, como en esas pequeñas intervenciones que yo creo que pueden cambiar la vida en innovaciones que efectivamente en lo productivo hagan la diferencia, especialmente en el mundo rural. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Seguimos con César, por favor. Uy, para 1 minuto y medio, complicado. El Congreso debería dar una ley que prohíba taxativamente y que vuelva delito que algún alcalde distrital construya el monumento a la papa o al choclo o un estadio para
30.000 cuando el distrito solo tiene 10.000 personas, si es que no tiene cubierto agua, desagüe, una posta médica, la escuela del lugar y por último electrificación rural. Eso debería ser ya ni siquiera sujeto a discusión. No deberían tener esa facultad. Pero ya ni siquiera sujeto a evaluación del sistema de inversión pública, nada, o sea, taxativo. Y sobre el tema de la universidad, tomando lo que decía el señor Márquez, que veo que tienen relación las industrias con la academia, yo sugeriría extender eso a las universidades de provincias bastante, porque ahí el asunto está bien, tienen dinero, me consta, conozco proyectos, y la verdad que lo están desperdiciando, porque por el sesgo académico, la academia en el Perú está muy lejos del negocio, de la industria, ¿no? Entonces, por su sesgo académico, conozco personalmente un proyecto que me lo consultaron, que suena muy bonito, están evaluando cómo generar con energía eólica o mini hidroeléctrica electricidad para los mineros informales. Y los chicos y los profesores y los MBAs, los magísteres que están ahí, están felices y contentísimos desarrollando el modelo para diseñar las palas de las turbinas eólicas, lo cual es una barbaridad enorme. Eso ya está estudiado, diseñado, etcétera, etcétera. No pueden perder el recurso en eso. Entonces, el acercamiento de la industria eléctrica, manufacturera, agroindustrial, lo que sea, a la academia en provincias, creo que es fundamental para que aprendan, para que gasten el dinero en algo mucho más productivo. Gracias. Muchas gracias, César. Disculpen lo que estamos haciendo correr a todos, pero es para poder cumplir con el horario que nos hemos comprometido. Seguimos con Felipe. Y bueno, la experiencia en el tema de la gestión del canon, tanto minero como de hidrocarburos, es que hay un problema de gestión, sin duda. Hay también un problema de alta corrupción, sin duda también. Y hay también un problema de falta de generación de consensos. Y me explico mejor. En el tema de gestión creo que está muy claro que gran parte de los problemas es que fuera de las zonas urbanas, sobre todo en aquellos municipios más pequeños, es muy difícil tener una calidad en la generación de los proyectos. Esto afecta sustancialmente todo el inicio del proceso de inversión pública. No voy a entrar acá en un detalle donde Miguel lo sabe mejor que yo, pero es ahí donde creo que el sector privado tiene una gran oportunidad de colaborar. De hecho, hay experiencias muy positivas de varias empresas que han contribuido con todo el proceso de manejo de proyectos. Esto quiere decir de contribuir creando oficinas de proyectos y acompañando todo el proceso de la definición de los perfiles, de los estudios de factibilidad para garantizar. De hecho, la experiencia de obras por impuestos es muy buena en ese sentido, porque acompaña todo ese proceso, todas las etapas. Esa experiencia tan positiva de obras por impuestos debería ser replicado también para el componente de inversión pública con la colaboración del sector privado y la academia. Eso además contribuiría a reducir los niveles de corrupción que tenemos. Sabemos muy bien, aquellos que interactuamos con el sector público, que hay muchas autoridades que se niegan a ejecutar proyectos de obras por impuestos, porque claramente proyectos de obras por impuestos eliminan la corrupción. Entonces, gestión, necesitamos reducir la corrupción y necesitamos también construir consensos. ¿Y a qué me refiero con esto? El último punto para hacer sostenible todo el proceso de inversión pública es que el proceso de definición de las prioridades tenga que ser fruto de un diálogo con la sociedad. Si bien los presupuestos participativos en los municipios debería ser el proceso, todos aquellos que conocemos cómo funciona este tema, al final no funcionan así. Entonces hay un altísimo rechazo de la población a muchos de los proyectos de inversión pública, como dijo César muy bien. Claro, el alcalde al final prioriza lo que le da la gana y termina haciendo cosas que no atacan las necesidades básicas de la población. Entonces, eso es también otro síntoma de falta de capital social. Atacar gestión que nos permita luchar contra la corrupción y nos permita construir un proceso de consensos a nivel de las comunidades es fundamental para que el canon minero y hidrocarburos funcione de una manera distinta. Muchas gracias, Felipe. Seguimos con Ricardo. Ricardo, por favor. Gracias. Yo quisiera empezar directamente con lo que proponemos nosotros. Nosotros creemos que la creación de una autoridad nacional que invierta los fondos no ejecutados del canon, similar a la Autoridad Nacional con Cambios, esta entidad se encargaría de la gestión y ejecución de los recursos del canon no utilizados, lo que permitiría un mayor aprovechamiento de los recursos actualmente
en los gobiernos subnacionales que ejecutan el 60% del canon. Después, implementar el esquema de proyectos especiales de inversión pública en la ejecución de proyectos financiados con recursos del canon, a fin de avanzar el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. Las ventajas de esa modalidad radican en la agilidad de su ejecución, contratación de profesionales calificados para usar modelos contractuales con estándares internacionales, así como la asistencia técnica en la gestión de inversiones. La inversión en investigación e innovación con el canon percibido por las universidades públicas a través de la licitación de proyectos educacionales en donde participarían las universidades estatales de las zonas mineras en alianza con universidades estatales y sector privado, incluso internacionales que tengan reconocidas capacidades de investigación. Esta propuesta tiene el objeto de mejorar las capacidades de capital humano en zonas mineras. Bueno, también quisiera decirles una cosa. Lo que nosotros planteamos es que no solo los centros mineros inviertan en colegios, en hospitales, sino también en la parte productiva. Y entonces llegamos aquí de que cómo hacemos para que la población pueda participar de esos proyectos productivos. La mayoría de esos son agrícolas, pero nosotros tenemos a los técnicos mejores de toda Latinoamérica en lo que es la agroexportación. Y tenemos que trabajar el sector minero con el sector agroindustrial. Y tiene hoy a una persona como Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, una persona que sabe trabajar pequeños proyectos. Él se dedica como presidente, bueno, de su empresa, a trabajar con pequeños productores de palta en la sierra. Él no es un grandísimo exportador de... Él agarra y compra, y toda su vida ha hecho compras de diferentes pequeñas empresas. Yo creo que la unión entre AGAP y la sociedad de minería debe darse, porque ahí es donde está la solución para involucrar a los campesinos en algo que les dure 20, 30, 40 años, que es lo que necesita el entorno de una mina, ¿no? Y además también trabajar pues ahí con Senati, porque nosotros también tenemos un Senati agrario, ¿no? Toda la vida hemos dicho tiene que existir un Senati agrario y ahora tenemos Senati agrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con José. José, por favor. Gracias. Brevemente, porque buena parte de la pregunta la expresé en la última parte de mi intervención, pero si quisiera hacer un poco de profundización en el tema, yo creo que sería sumamente importante en este trabajo de tratar de movilizar esos recursos que hay, tratar de orientarlos, obviamente a las funciones básicas del Estado, pero fundamentalmente a la educación. Yo creo que la educación de alta calidad en la sierra es de vital importancia porque es la que eventualmente va a permitir cambiar esa matriz de conflictividad que hay en la sierra y generar espacios de desarrollo culturales muchísimo más amplios. Así que yo haría un gran esfuerzo por el tema de educación de altísima calidad en la sierra. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a todos los panelistas. Para cerrar, vamos a dejar unas reflexiones finales con Angie Bandel, por favor. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los panelistas. De verdad, dejaron la barra muy alta. Estamos un poco avanzados con el tema y como decimos en Alemania, voy a ser corto y preciso. Pero así como de verdad destacar algunas de las ideas que me parecen y comentarios que me parecen relevantes subrayar, ¿no? Yo creo que hay un consenso de que para un crecimiento sostenible en el Perú la innovación es una herramienta imprescindible
tanto a nivel económico como social y medioambiental, eso se mencionó varias veces acá, y que tiene que ser una actividad en conjunto para que sea exitoso, ¿no? Y para eso es importante construir puentes, construir confianza, que eso fue un tema que se habló mucho y me parece muy importante, esa confianza y estos puentes especialmente entre el sector público y privado, y no solamente entre ellos, sino también entre los sectores, ¿no? Como también se comentó, y buscar este consenso, ¿no? La innovación es relevante hacerla tanto a nivel de la gestión pública, ¿no? Como privada, y también académica, justamente para, por ejemplo, que se destacó mucho, gestionar estos fondos que proporciona el canon minero de una manera adecuada y enfocado en un desarrollo país, ¿no? Y para cerrar las brechas existentes. Que el rol de la minería como actor relevante de la economía del Perú y impulsor también de la reactivación económica toma un rol activo en este proceso, y que justamente también es un proceso también que se puede considerar a largo plazo, porque el desarrollo económico mundial demanda todavía una gran cantidad de materias primas minerales, para lo cual también Perú es un player, ¿no? un jugador importante en el mercado global. Sector eléctrico, muy importante también, que ha sido un sector que justamente está pasando por un giro prácticamente revolucionario en este cambio desde las energías convencionales a las renovables, que también van acompañados por un tema de la innovación tecnológica que ha hecho posible que este proceso también se ha acelerado más y es más competitivo ya la energía renovable, ¿no? Y eso para ellos sí, no solamente es suficiente la regulación tecnológica, sino también en las regulaciones, ¿ya? El rol de la PYME se destacó muchas veces en el desarrollo económico. No hay desarrollo económico sin PYME, y también interesante lo que mencionó, creo, Ricardo, también la gran empresa tiene un rol en eso de apoyar también a la PYME también. Ellos tienen una gran capacidad de innovación, pero necesitan también apoyo, también necesitan capitales, para eso necesitan partners, ¿no? Eso se observa en el mundo también, ¿no? Bueno, lo vemos mucho con los startups, ¿no? Con los spin-offs. Eso creo que ahí también Perú tiene un gran chance todavía. Y también lo que comentó Luis Miguel, concentrarse en este diálogo y en esta negociación de las partes, buscar soluciones constructivas a largo plazo también, que no sean soluciones solamente monetarias, sino también, ¿no?, constructivas, que generan un valor y que sean sustentables, ¿no? La innovación también, para buscar justamente nuevos caminos para hacer partícipe en esta búsqueda a todos los implicados que se mencionaron, la sociedad civil, las empresas y el Estado, que sea una innovación sustentable. Para ello tiene que ser constante. Hoy día hablamos mucho de la innovación en el contexto de crisis, pero para el desarrollo del país o a largo plazo tiene que ser lograrse una política de una innovación constante, y no solamente en situación de crisis. Y para eso justamente retomar lo que dijo Juan José Marún al final, para eso un factor relevante va a ser y es la educación. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de Proactivo. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos los panelistas por su tiempo y sus palabras hoy día. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya, chao. Buenos días. Ya, sí. Ya, un gusto. Hasta luego.